Vamos a programar lo que es la parte para actualizar los usuarios de nuestro sistema. Vamos a ir a nuestro editor de código y vamos a trabajar en el archivo donde se van a recibir los datos cuando actualicemos un usuario. Recordemos que se llama usuario-actualizar.php, que se encuentra en la carpeta PHP. Entonces vamos a abrir lo que es ese archivo. Sería este de acá. De momento pues está vacío. Vamos a abrir código PHP y lo primero que vamos a hacer es incluir este archivo que tiene lo que es el nombre de la sesión y el inicio de la sesión, es decir, aquí vamos a utilizar alguna variable de sesión, es por ello que lo vamos a incluir. Entonces le vamos a colocar require-once, vamos a colocar lo que es la ruta acá entre comillas, y como este archivo está dentro de la carpeta PHP, tenemos que regresar una carpeta atrás, sería con dos puntos, luego una pleca, de esta forma. Ahora vamos a entrar a la carpeta inc, pleca y el nombre del archivo que se llama session-start.php. Lo colocamos acá. Una vez incluido este archivo, también vamos a incluir lo que es el archivo que tiene la conexión y todas las funciones que ya sabemos que reutilizamos. Entonces, acá vamos a incluirlo siempre con require-once. Vamos a colocar aquí lo que es la ruta. Como este archivo que se llama main.php está en la misma carpeta de nuestro archivo usuario-actualizar, únicamente vamos a colocar el nombre que es main.php o main.php, como quieran llamarle. Una vez hecho esto, lo primero que vamos a hacer es recibir el ID que está oculto en este campo en el formulario, que tiene como nombre usuario-id. Primero vamos a recibirlo acá, entonces en una variable que se llame id, lo vamos a almacenar. Vamos a utilizar la función que está en main.php que se llama limpiar-cadena. Esta función pues ya sabemos nos permite evitar inyección SQL. Y aquí vamos a colocar lo que es la variable post. Recordemos que estamos utilizando lo que es el método post para el envío del formulario. Acá lo tenemos. Entonces una vez almacenado y limpiada lo que es la cadena, ya en esta variable id pues tenemos lo que es el id del usuario que queremos actualizar. Lo que vamos a hacer ahora es verificar que si este usuario existe mediante su id en la base de datos. Vamos a colocar un comentario aquí que pues vamos a verificar el usuario. Luego vamos a crear lo que es una variable, llamémosle check-usuario es igual y llamamos pues nuestra conexión que tenemos en el archivo main.php. Recordemos que se llama conexión. Entonces vamos a decirle aquí que es igual a la función conexión que tiene la conexión a la base de datos. Ahora que esta variable pues ya tiene la conexión, vamos a utilizarla acá abajo. La vamos a sobreescribir. Como esta variable pues tiene la conexión, vamos a llamar el método query, que nos permite realizar una consulta a la base de datos, que va a ir acá entre comillas dobles. Como es una consulta de selección, vamos a utilizar, ya sabemos, select. Vamos a seleccionar todos los campos o columnas de la tabla usuario, que es donde tenemos almacenados pues todos nuestros usuarios o datos de los usuarios de nuestro sistema. Y vamos a colocarle lo que es una condición que va a ser where, ya sabemos. Entonces vamos a utilizar lo que es el campo usuario-id que tenemos en nuestra base de datos, ya que estamos mandando el id y vamos a hacer una selección mediante el id, o la condición pues va a ser mediante este id. Vamos a colocarle aquí usuario-id es igual, colocamos comillas simples acá y dentro de las comillas simples vamos a pasarle lo que es el id que estamos recibiendo desde el formulario, que lo tenemos en esta variable llamada id. Entonces estamos diciéndole que vamos a seleccionar todos los campos de la tabla usuarios cuando el id que estamos recibiendo desde el formulario sea igual a uno que tengamos en la base de datos. Entonces
Por ejemplo, si el usuario que estamos utilizando es el ID número 3, lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos datos de este usuario porque la condición pues se va a cumplir, o dependiendo pues de cuál ID sea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una vez hecha la consulta, vamos a crear lo que es una condicional doble para verificar si el usuario existe o no, es decir, si hemos seleccionado o no el usuario mediante el ID desde la base de datos. Entonces, como esta variable ahora ya tiene la conexión o la consulta, vamos a decirle que vamos a llamar con el símbolo de flecha, que es guión mayor, el método row count para contar cuántas filas hemos seleccionado. En esta condición podemos colocarle si es igual a 0 o si es menor o igual a 0, da lo mismo. Entonces, si es menor o igual a 0, quiere decir que el ID que estamos enviando desde el formulario pues no existe en nuestra base de datos. Hacemos esta comprobación ya que pues sabemos que el formulario puede ser actualizado o modificado desde lo que es el navegador, es decir, inspeccionamos los elementos y ubicamos lo que es el campo que está oculto, que sería este, y aquí podríamos modificarle su valor. Entonces, si alguien modifica el valor, lo que hacemos acá primero es verificar si existe o no para poder continuar con la actualización, y si no existe pues detenemos el programa acá. Entonces aquí vamos a mandar lo que es una alerta, vamos a ir al archivo usuario guardar y nos vamos a copiar cualquier alerta que encontremos acá, por ejemplo esta, o mejor la de Danger, que sería esta de acá. Vamos a copiarla y la vamos a pegar aquí. Entonces es Danger, que decir que va a ser de color rojo como de error. El título lo voy a dejar así, si ustedes quieren lo modifican. Acá le vamos a colocar como texto, por ejemplo, el usuario no existe en el sistema, o cualquier otro texto, y después de esta alerta vamos a colocarle lo que es el exit para detener la ejecución de nuestro script o de nuestro programa. Entonces aquí colocamos exit ya que en el formulario pues estamos actualizando los datos utilizando lo que es Ajax, ya sabemos, con esta clase donde tenemos nuestro código acá que envía los datos vía Ajax. Entonces la respuesta se va a mostrar aquí, es por ello que acá pues la respuesta va a ser simplemente esta alerta de error utilizando lo que es el framework Bulma. Entonces por ello detenemos la ejecución del script para que ya no se sigan mostrando las demás alertas que vamos a colocar abajo, sino solamente esta. Entonces si no existe mandamos esta alerta, detenemos nuestro programa, pero si existe, acá en el else vamos a almacenar en un array que se va a llamar datos todos los datos del usuario que hemos seleccionado. Entonces lo tenemos en esta variable, vamos a copiar, vamos a pegar y llamamos el método fetch con guión mayor y colocamos fetch. Aquí colocamos simplemente fetch, ya sabemos porque es un solo registro. Si fueran más pues se coloca fetch all como hemos visto en videos anteriores. Una vez almacenado vamos a utilizar siempre esta misma variable para cerrar la conexión y le decimos que esta misma variable es igual al valor de null, y con esto ya cerramos la conexión a la base de datos. Ahora pues si tratamos de enviar este formulario con el valor modificado aquí, por ejemplo 444, no existe ese ID. Entonces si mandamos este formulario, antes vamos a llenar aquí por cualquier cosa todos estos campos para poder enviarlo. Entonces nos dice queremos enviar, sí. Ven, me dice ocurrió un error inesperado, el usuario no existe, ya que ese ID pues no existe en la base de datos. Pero si recargamos para que se muestre pues el valor real, que sería el 5 de este usuario, entonces vamos a colocar cualquier cosa acá para poder enviar el formulario. Ven que ahora ya no va a marcar nada, pues porque no hay errores y pues porque todavía no hemos terminado de programar lo que es nuestro archivo para actualizar usuarios.